Hoy os traigo un episodio muy especial con un invitado muy especial para finalizar el patrocinio de WeClick y ya que llevo grabando todos los capítulos de esta semana en dicho estudio, qué mejor que hablar de toda esta experiencia grabando aquí y hacerlo con su creador. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Como muchos sabréis, esta semana he tenido el gusto de contar con el patrocinio de WeClick y no solo eso, sino que además he tenido el placer de estar grabando estos últimos 5 episodios, estos últimos 4 episodios y este quinto que estáis escuchando ahora mismo en su estudio. A lo largo de estas entregas os he estado hablando de las ventajas y de todo lo que nos ofrece este estudio de grabación de podcast WeClick y que podéis encontrar también en su web, weclick.es, pero he pensado que qué mejor que tener a Tommy Ferraz aquí como invitado para que nos cuente cómo es esto de tener un estudio de grabación de podcast y directamente para dar la bienvenida. Bienvenido. Iba a decir, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu podcast, no sé muy bien cómo hacerlo. Sí, es extraño, ¿verdad? Sí. Es extraño además sentirse así como entrevistado y ser yo quien dice bienvenido tú a mi casa, a tu casa. Nada, muchas gracias, la verdad que está siendo todo un placer esto de venir solamente, de preocuparse solamente de rellenar el contenido y rellenar las ondas y tener un técnico para ti que esté todo dispuesto y predispuesto. Yo de verdad quiero monetizar mi podcast lo máximo posible solamente para venir aquí a grabar, porque esto es un gustazo. Cuando quieras, sabes que siempre bienvenido. Pues bueno, ahora comentaré, porque yo creo que para las producciones de los clientes de la productora que estén aquí en Madrid, solamente por la situación y solamente por no tener que venir cargado con la Rodecaster, los micros, con el estudio como lo tienes preparado, iluminado, video podcast, ahora entraremos en detalles. Déjame que te presente a todos los oyentes y para que te conozcan un poquito mejor. Mi invitado de hoy es Tommy Ferraz, quien durante los últimos 20 años ha llevado varios puestos de responsabilidad en emisoras de radio de distintos formatos. También ha dirigido y formado a decenas de equipos en programación, investigación de audiencias, producción de sonido y antena, y actualmente ayuda a profesionales de radio en emisoras generalistas y musicales, públicas y comerciales, a introducir técnicas de mejora continua en sus contenidos de antena y procesos de trabajo diarios. Y por si esto fuera poco, en los últimos años ha decidido montar un estudio de podcast, que es donde estamos ahora mismo, en WeClick, del que os llevo hablando toda esta pasada semana y que os servirá para que si queréis grabar vuestro podcast o video podcast con la mayor comodidad del mundo en la ciudad de Madrid, lo tengáis muy pero que muy a mano. Se trata de un estudio de podcast cercano, de hecho algunos podéis estar viendo esto en vídeo o escuchándome a mí. Yo, que he grabado los últimos 4 episodios, reconozco que está totalmente equipado, solamente tenéis que venir aquí con vuestro contenido, solamente Tommy se ocupa de lo demás, le da a grabar y ya vosotros os despreocupáis. Y ojalá yo tuviera un estudio así para mí en mi estudio habitual, en mi domicilio, pero bueno, no puede ser porque yo tengo unas niñas pequeñas que son un poco trastos, pero bueno, me conformaré con traer aquí a los próximos clientes de la productora que quieran grabar en estudio y sobre todo en un ambiente tranquilo, cómodo y relajado y no en su oficina, que yo creo que ahí se van a estresar un poquito. Quieras que no es lo mismo, no es el mismo acondicionamiento grabarlo en sus oficinas que en un estudio ya acondicionado. Y desde aquí, si podéis, la verdad que yo os recomiendo muy mucho, aunque sea probar la experiencia una vez, porque la verdad que esto lo tenéis que probar, no tengo otras palabras. Pero bueno, por ponernos un poco al día, tanto a mí como a todos los oyentes, ¿qué es esto que he leído? Que has enseñado a un montón de emisoras de radio, pero vamos a ver, ¿de dónde viene toda esta carrera? A ver, es que yo no soy técnico, ¿eh? O sea, yo he hecho de técnico aquí, estoy haciendo de técnico para gente, pero yo no soy técnico. Mi parte, no, yo he trabajado siempre en los contenidos de audio, desarrollando contenidos, sobre todo diseñando formatos de emisoras y dirigiendo a equipos de emisoras en programación y en antena frente al micro. Entonces, yo soy más de ese lado, de contenido. Y de hecho, es que surgió lo del estudio, lo de WeClick, surge un poco de eso. Es un poco extraño porque yo aparte hago mis locuciones y demás, pero esto es un poco casi entre, iba a decir hobby, pero no, es trabajo en paralelo casi por gusto. Entonces, para mis propias locuciones yo quería tener un estudio en casa
y empecé a adecuar. Estás en mi dormitorio, no sé si lo notas. La mayoría de la gente no lo nota, pero este es mi dormitorio. Eso te iba a decir, yo lo sé porque me lo dijiste la otra vez, pero el que cualquiera que entre aquí no nota que es un dormitorio. Es que de hecho un estudio, es al revés. Yo creo que duermo, de hecho en mi Twitter creo que hasta hace poco lo decía así, duermo en un estudio de radio, en un estudio de grabación de podcast. Entonces como yo quería tener un estudio para grabar mis locuciones, pero también quería, cuando empecé a adecuar, adaptar el tema de acústica y demás, dije, ¿y si lo que me hago es un estudio de grabación pequeñito de radio para, pues eso, después de 20 años más en radio, hay muchos amigos con los que dices, oye, podíamos montar un programa, un podcast, un no sé cuánto, en el que invitar a amigos a venir a grabar a casa? Pero se me ocurrió subir unas fotos a las redes sociales y empezó la gente a preguntar, oye, ¿puedo pasar a grabar? ¿Cuánto me cobras por unas horas? Y surgió de forma muy orgánica, muy natural, ¿eh? Surgió así. Yo recuerdo las primeras fotos y yo decía, pero eso no es una casa, pero y no. O sea, yo ahora mismo, tal y como estamos grabando, que está con las lucecitas, con los LEDs, con los micrófonos, reconozco que si hubiera venido aquí sin saber que era un dormitorio, no es un dormitorio, es un estudio de podcast. Y un estudio de podcast, tal y como vemos a estudios mucho más, no voy a decir mucho más profesionales, sino en estudios propiamente dichos, dedicados, que no se desmontan ni bajo una cama y es un dormitorio, no, estudios de radio, pero no es que no tiene nada que envidiar. O sea, está totalmente equipado para venir aquí, no sé hasta cuántas personas, 4, imagino que podrás meter 4. El máximo serían 4, sí, lo que hemos grabado máximo 4 más yo. Es decir, 4 grabando aquí en la mesa, cada uno con su micrófono, y yo con la Rodecaster y el ordenador controlando la grabación. Sí, normalmente, bueno, lo que es en la habitación, en el estudio, hemos ido unos cuantos más, porque por ejemplo cuando se ha grabado Geopolítica Pop estaban los 3 componentes más el 4º componente que luego entraría en el siguiente episodio, el productor, éramos unos cuantos aquí dentro. Pero lo que es grabación, tanto como entrar en el plano y tener micro, unas 4 personas más o menos. Que ya es, que dicen, bueno, no son 4 micrófonos conectados a la... No, son 4 micrófonos con sus 4 brazos, los 4 auriculares, la iluminación, la videocámara, bueno, yo os aconsejo entrar en WeClick para ver las fotos, porque si no lo hubiera dicho él, lo que es un dormitorio, no parece para nada un dormitorio, porque está totalmente equipado. Por eso lo digo, porque hace gracia, suele llamar la atención. O sea, yo creo que es como el típico botón que transforma un coche y luego se forma un Autobot, pues igual, pero en dormitorio, estudio de podcast. Y impresiona mucho, es que da la sensación como los típicos estudios de los streamers o youtubers profesional, que esos ya han dejado hace mucho tiempo de dejar de ser dormitorios, y son estudios de grabación totalmente preparados. Pues en esto pasa lo mismo, pero directamente solo que con mejor acústica que esos. Sí, bueno, eso es otra cosa que a mí me impresionó mucho la primera vez que estuve aquí, que es el hecho de pasar el umbral de la puerta y se nota mucho. No hablo ya de la recepción de los micrófonos, no, con los oídos humanos, por así decirlo, se nota mucho, y solamente es cruzar una puerta. O sea, el acondicionamiento que has hecho es impresionante. No sé si aquí puedes poner las películas a todo volumen y no se enteran los vecinos. No, porque son 2 cosas distintas. Uno es el aislamiento y otra al final es la acústica y evitar reverberación. Entonces aquí lo que está muy trabajado es la reverberación, es el tratamiento acústico para que no haya reverberación. Con el tema de aislamiento es que no es muy necesario, porque tengo la suerte de vivir en un edificio de Madrid que tiene no una, sino 2 calles cerradas al tráfico. Esta calle y la otra del fondo no tienen tráfico, solo entran los vecinos. Eso te quita un montón de ruido, entonces no tengo casi ruido, afortunadamente durante el día tampoco, así que el aislamiento no era necesario, es solo tratamiento acústico, es un tema de reverberación. Bueno, claro, sí. Es que con los micrófonos que tú tienes puesto, claro, nosotros a lo mejor los podcasters mundanos estamos con nuestros micrófonos dinámicos, ¿verdad? Si no me confundo, los que captan solamente lo que tienen delante, y de los dinámicos. Son los habituales, ¿no? Entre podcasters en sitio, en localización no tratada. Con niños y con hámster, como tengo yo en mi habitación. Lo normal es que tengamos micrófonos así para precisamente evitar esos ruidos, o no evitar, sino disminuir, porque no se evitan. Pero claro, tú en estos micrófonos, que quiero que me hables de ellos también, como no pongas este aislamiento, al final se acaba colando. A ver, es que yo soy un poco friki de los micrófonos, lo he sido desde hace mucho tiempo. Y de la acústica también, por lo que veo. Exacto, es lo que iba a decir.
Pero la acústica aquí, por ejemplo, la he diseñado yo poniendo primero averiguando qué tipo de paneles, qué materiales, qué iba a utilizar, y al final iba poniendo paneles, iba haciendo pruebas, iba enviando grabaciones a los estudios con los que trabajo. Oye, a los técnicos directamente, me fío más de su sonido que del mío. ¿Cómo te suena? Decía, no pongas más, no pongas nada más, que va a sonar. Decir que ya llega un momento que si no te ven... Sí, lo que pasa es que después de eso puse un par de paneles más porque tenía que gustarme a mí al final. Entonces está a mi gusto. Y yo es eso, lo he ido trabajando, no sé si la palabra diseñando es la correcta, pero para que el sonido a mí me gustase. Y con los micrófonos me pasa lo mismo. Pruebo muchos micros, evidentemente van a sonar distintos con cada voz que se ponga enfrente. Pero yo la única forma que tengo de testarlos es con mi voz. Cuando viene alguien, pues al final no puedo estar diciéndole a alguien, espérate que tengo 6 micrófonos para probar con tu voz. Eso te iba a decir, porque la otra vez que vine eran otros micrófonos, sí, eran otros. Y ahora los he vuelto a cambiar. He cambiado de micrófonos, sí. Estaba utilizando una marca que a mí me gusta mucho, una marca austríaca de micrófonos de condensador, los Lewitt. Usé 2 modelos LTC, uno era el 240 Pro, que es el más básico, y el 440 Pure, que ese todavía lo tengo por ahí guardado, los otros no. Y me gustaba mucho cómo sonaba, Por ejemplo, grabó un par de estudios, le pedí yo a él el favor. Molo Cebrián, Entiende tu mente, casi le pedí yo el favor de que viniese a grabar, era como, pruébalo tú, venga, va, que me fío mucho de ti, es amigo de hace tiempo, me apetece que pruebes el estudio. Y grabó unos cuantos episodios, le gustó mucho la marca, de hecho empezó él a investigar la marca para comprar algunos. Pero eso es el problema que tuve con Geopolítica Pop, por ejemplo, es que cuando había 3-4 personas, la voz de cada uno de los participantes en el podcast empezaba a colarse un poco en los otros micros. Entonces he estado haciendo pruebas, buscando alternativas para intentar solucionar ese problema. Probé incluso con dinámicos, a ver si de verdad el dinámico solucionaba ese problema, las diferencias eran mínimas, y al final he acabado optando por una solución intermedia. No es un micrófono de estos de condensador de membrana grande tipo un Neumann, y no es un dinámico. Además, yo siempre he sido muy fan de este micro que tienes tú, que estás utilizando tú. Ese es el micro que utilizo yo, por ejemplo, las locuciones. Es el Sennheiser MKH 416. Es legendario, se usa mucho. Se usaba en cine, en conversaciones de cine, en escenas y demás. El típico que se cuela para arriba. Sí, eso es. Pero unos cuantos locutores famosos de locuciones de promos de televisión y de cine en Estados Unidos lo hicieron famoso para locuciones, básicamente promocionales, pues eso, tele y cine. Y lo usan muchos locutores comerciales, etcétera. Entonces yo siempre he sido muy fan de ese micrófono. Y luego están estos hermanos pequeños, hermanos no directos, primos, porque no son Sennheiser. Y pequeños tampoco son. Bueno, no son grandes tampoco, Son unos micrófonos también de cañón, que hay gente que se atreve a compararlos. Yo no llego a comparar estos 2 micros, pero hay mucha gente que lo hace. Que es el Audio-Técnica AT875R, que a mí me ha parecido una buena solución intermedia entre los dinámicos y los de condensador. Los habituales muy, muy, muy sensibles. Es que igual que me pasa como a ti, ¿no? Hay gente que se atreve a comparar. Puedo escuchar efectivamente la diferencia entre uno y otro, pero lo que no hace el propio micrófono, yo lo arreglo o lo intento arreglar un poco en edición, pero me flipa cuando efectivamente alguien que sabe o alguien que controla o que ha probado diferentes micros te dice, no, este para esto y este para lo otro, y en un ambiente como el que tú tienes en tu casa, este no, pero aquí que está esto acondicionado, este así y este así, pero no, es el que se va a poner en esa esquina que se ponga esto, que... No. Yo no llego a tanto, lo mío es prueba-fallo. Tú no llegas a tanto, lo dice el que se ha acondicionado una habitación entera con paneles acústicos, con iluminación, madre mía. Es que si vierais, a ver si luego tienes alguna foto por ahí de los paneles que tiene puestos en el techo. Vamos, me quiero hacer esto en mi casa. ¿Puedo preguntarte cuánto te has gastado? O bueno, ¿cuánto más te has gastado más o menos? Porque claro, cada 6 meses te vuelves a cambiar los micrófonos. Pues la verdad es que, pues mira, te puedo decir qué es lo más caro, qué es lo más económico. Lo más caro es el micrófono con el que estás hablando, el MKH 416, que ese sí está en torno a los 1.000 euros. Pero estos ya son micrófonos mucho más baratos que ese. Aquí tenemos 3. Seguramente creo que ni 5 igualaban el precio del MKH. Y sin embargo, este micrófono, el MKH es más caro que el tratamiento acústico,
Pero el tratamiento acústico, en el tratamiento me he gastado bastante más que en los otros micrófonos. No sé, creo que fueron en torno a 600, 700 euros, algo así. ¿En todos los paneles? Sí, ¿O son los del techo? Todos, incluidos. Mira, en las paredes tenemos esos mismos paneles de Vasotect, es el material, y luego otro, que es una fibra de PET, que es acústico, aunque su valor de tratamiento acústico es mínimo, son más decorativos, para tapar los otros que son un poco más feos. Estos que tenemos aquí detrás y allí delante, esos son de fibra de PET y es decorativo, pero también acústico. Sí, no, decorativo, pero es que al final todos hacen, es lo que te decía el técnico no pongas más, pero claro, si incluyes los de las paredes, los del techo. No sé si las cortinas también me dijiste. No, son cortinas muy normales. No son, son opacas, no son para que no se con el sol. Pero hacen también su función. Yo pensaba que eran acústicas, fíjate, por la pinta que tenían, pero no. Bueno, los monitores también, que imagino que tú cuando edites utilizarás los monitores, además de los auriculares, que los auriculares también... Yo soy muy de auriculares. Sí, no. Más Hace que de poco monitores. hablaba yo en un episodio que decía, me he puesto un programa de televisión con los auriculares de podcast. Lo he escuchado. Y escucho a la redacción. Comentamos en Twitter, recuerdo que comentamos algo en Twitter, que yo te decía que a veces se escucha hasta el aire acondicionado sí, es verdad, de los estudios, y luego sí, es verdad. Es que con el espacio, y más cuando estéis escuchando esto, el espacio-tiempo, hemos roto mucho espacio-tiempo en este podcast, y desde esa grabación, entre los viajes que he tenido yo a Bilbao, bueno, ha sido un poco caos. ¿Y cómo que te dio por crear? O sea, llegó un punto de, tengo este micrófono, tengo mi ordenador, tengo mis monitores, tengo un brazo de micrófono, tengo 2 brazos de micrófono. O sea, ¿cuándo te dio el momento ya de decir, es que ya tengo un estudio de grabación, ya directamente voy a ofrecerlo para que vengan otras personas y puedo aprovechar todo este material? Porque, ocurrió eso que te comentaba, que al principio dije, pues mira, en vez de gastar el dinero que me iba a gastar en una cabina para mis locuciones, ese dinero, en vez de destinarlo a eso, voy a montar un pequeño estudio de radio, voy a hacer el tratamiento acústico para grabar cosas yo con amigos. Pero a partir de unas fotos en redes sociales eso se fue se viralizó ya. Sí, y claro, empezaron a... Entre esto y una cabina de locución, una cabina de locución al final es para ti, sobre todo está insonorizada para afuera. Pero esa era la necesidad que yo tenía en ese momento. Yo creí que necesitaba una cabina, pero luego pensé en esta otra opción y es eso, empecé a recibir mensajes de, oye, tengo que grabar una cosa, ¿podría pasarme allí a grabarla? Y eso me encontré al poco tiempo con The Voice Village, grabando Geopolítica Pop aquí y alguno más, sí. Sí, y aparte... Lo que dices tú, que aparte de que es tu dormitorio habitual y es tu domicilio, el hecho de, vamos a parar un momentito la grabación, oye, podemos tomarnos algo, que ofreces bebidas, agua, fruta, incluso tienes puesta la web, o sea, esa comodidad no te la da un estudio habitual de podcast, eso te la da un estudio, no sé si la palabra sería casero, sino cercano, cómodo, que yo creo que es lo que más transmite. Es que para mí es la idea, y de hecho es lo que intentaba con el nombre del estudio, WeClick. Al final es que hagamos clic, que trabajemos juntos bien, que estemos cómodos y que formemos equipo y que trabajemos en un producto juntos. De hecho, es verdad que ha derivado un poco hacia estudio de grabación, la gente viene a grabar, pero esa no es mi idea y casi voy a utilizar este espacio para decir, oye, para reivindicar mi idea original. Que yo no soy técnico, yo soy alguien de radio que ha trabajado con equipos de radio, con gente que se pone enfrente del micrófono y que desarrolla contenidos de antena, contenidos de audio. A mí el servicio que me gustaría dar es ese, es el de, oye, si tú lo que quieres es darle forma a tu producto, si tú lo que quieres es mejorar como comunicador, si quieres saber cómo hacer que tu equipo de podcast, si sois 3, sois 4 personas, cómo hacer que ese motor esté mejor engranado. Ahí es donde yo más cómodo me siento. Y ahí es donde me gusta, y por eso esa idea de que esa gente se sienta en casa, porque para la creatividad es muy importante. Cuando yo hablo de comodidad, no es comodidad de, oye, este asiento, esta banqueta, este banquito, qué bien tienes de todo. Uy, una neverita con refrescos. No es eso, es... Aquí podemos hablar de todo, cualquier chorrada que se te ocurra, locura que se te ocurra, que te pase por la cabeza, dila, porque sobre eso vamos a trabajar y le vamos a dar vueltas y vamos a... Es esa comodidad de... si me alargo, si no tengo el producto claro, pero vamos a darle vueltas a ver qué sale. Yo quiero tener un espacio en el que esa creatividad se promueva desde esa comodidad que va más allá de la comodidad física. Sí, me decías en muchas ocasiones, no, yo de podcasting, pero es que precisamente esa, yo creo que es una esencia del podcasting que hay que saber transmitir y que precisamente en un espacio como este, y no en un estudio más
no sé si profesionalizado o no es la palabra, pero quizás más industrial, no se transmite de la misma manera. O sea, yo estoy seguro de que si viniera aquí con otros compañeros de otro podcast, nos soltaríamos, por así decirlo, mucho más y tendríamos intención. Oye, Tommy, que si hacemos esto, hacemos lo otro, ¿te importa que? Sí, claro, vamos a probar. Esa cercanía, esa comodidad. O, oye, ¿te importa que coja este micrófono y me ponga el mío? No hay problema, no. Pues lo que hablábamos antes, ¿quieres que te ponga la Rode y lo haces tú? No, tú tranquilo, no sé. Yo creo que esa esencia, eso que solamente transpira el podcasting, pasa un poco como los streamers y los programas de televisión, ¿no? Que aunque es contenido similar, pero el streamer, aunque está grabando en un estudio y lo está haciendo todo igual, no transmite lo mismo que un programa de televisión. Y luego además yo tengo una obsesión, la traigo de la radio y la traigo de lo que hago ahora mismo con emisoras de radio, porque ahora lo que hacemos es ayudar a emisoras a evaluar contenidos de antena a través de datos, y lo que yo tengo como obsesión es que quien se pone enfrente del micrófono tenga en todo momento al oyente en la cabeza, que tenga cierta empatía con el oyente y no la pierda. Porque es muy fácil que al final se cree una dinámica de equipo de quien tienes enfrente, de quien está contigo en el micrófono, y te olvides un poco de quien está al otro lado. Del micrófono. En tu caso, exacto. Sí. Entonces la obsesión es esa, la de intenta visualizar, imaginar, tener presente, tener empatía en todo momento con quien está al otro lado del micrófono. Es que de ahí, de hecho, por eso viene el nombre, porque yo, aunque hago mucho podcast y produzco mucho podcast, yo lo que más sigo siendo, y esto lo digo siempre, soy oyente de podcast, y por eso me gusta ponerme al otro lado del micrófono cada día, y yo le hablo a los oyentes, a los 180 del grupo de Telegram o a los de Twitter, pensando en ellos y no en la gente que me pueda descubrir, la gente que, Spotify hay un mundo ahí por descubrir. No, yo les sigo les sigo hablando a todos los oyentes que tengo habitualmente, que cada día pueden ser más, sí, pero les hablo a ellos, sí. Yo creo que esa cercanía, ese de tú a tú, es la gracia que desgraciadamente creo que mucha gente de la radio ha perdido o está perdiendo, o ya directamente se han olvidado de ello, y que sí que el podcasting todavía lo mantiene, o al menos quiero pensar eso. Hay veces que no, pero sigo pensando que ese tú a tú es yo lo creo que hace... se olvida en ambos lados. Se olvida en la radio, se olvida en el podcast. Eso es otra cosa que te quería preguntar. ¿Algún consejo que quieras darle a los podcasters que venga de la radio, que digas tú, esto, compañeros y compañeras, deberíais aplicaros el cuento y aprender de los de la radio porque esto les funciona y viceversa? Bueno, es que yo lo primero que diría es intentar olvidarnos de las reticencias. Siempre estamos con la gente de la radio ve al podcast como poco profesional, como demasiado amateur, y el podcast ve a la radio como un dinosaurio que se muere, que no entiende lo que está ocurriendo. A ver, al final todos conocemos nuestros productos, deberíamos conocer, y cuando digo productos quiero decir contenidos, deberíamos conocer también a nuestras audiencias, deberíamos aprender los unos de los otros. La radio lleva muchas décadas de rodaje. El podcaster que viene de lo amateur puede aprender del profesional, y el profesional puede aprender de lo que se le ha escapado, de lo que viene de fuera, del momento que es otro y que lo han protagonizado durante muchos años podcasters que no vienen de la radio y se han hecho cosas bien que podemos incorporar a la industria de la radio. Entonces, lo de siempre, mirar al otro lado sin muchas reticencias. Este mismo debate, es que, bueno, cuando estamos grabando esto, acabo de volver de Bilbao, de las Euskalpod, y precisamente uno de los debates de la mesa redonda era esto, se ha acabado la guerra del podcasting y la radio. Y yo decía, sí, porque básicamente unos han aprendido de otros, pese a que todavía hay como viejas rencillas, y estos que vienen a comernos el terreno, estos que ya se están muriendo como dinosaurios, pero no, yo creo que ambos, por ejemplo, se enfrentan a cosas muy similares, como el hecho del vídeo, que ahora resulta que tanto los podcasters como los de la radio están haciendo tele cutre, por así decirlo, o tele o streaming con cámaras fijas, están preocupándose por el vídeo y resulta que se están olvidando del audio. Bueno, problemas que nos incumben a ambos. Resulta que todos se enfrentan a la monetización, porque claro, es difícil monetizar un contenido, esté en podcast o esté en radio. En fin, tenemos problemas comunes y yo creo que ya últimamente estamos conviviendo en un ambiente mucho más sano, porque tanto unos hemos aprendido de los otros como los otros hemos aprendido de unos. En fin, yo creo que al menos esa guerra se ha relajado un poco. No quiero decir que haya parado, pero poco a poco, sobre todo los de la radio, han visto
que el potencial del podcasting es mucho, y los del podcasting han visto que la radio no es que les mire por encima del hombro, no, al contrario, simplemente pues que es otra manera, sobre todo más en directo, de hacer las cosas más pegada a la actualidad, porque claro, el podcasting en cuanto, no, paro de grabar y lo subo, ya, pero es que en ese traspaso de paro de grabar y lo subo, ya es tarde, ya no es actualidad, ya es contenido grabado, ya es, bueno. Y además los perfiles profesionales son más amplios que eso, incluso, claro. Porque si te fijas, podcast es una palabra muy amplia que en la que caben muchas cosas distintas, y dependiendo del formato, lo conversacional puede ser el dominio habitual del podcaster tradicional que viene de lo amateur, que ahora se combina o se encuentran por el camino con los profesionales de radio, pero hay formatos como por ejemplo la ficción sonora que requiere todavía producciones muy costosas. Sí. Eso requiere un nivel de profesionalización alto, que ya ni siquiera es la radio, es que supera a la radio, es que va más allá, es que se empieza a acercar al cine y a la televisión. Sí. Esto mismo lo hablaba en este debate, y lo hablaba un compañero, no recuerdo el nombre, en el debate, que él hace ficciones sonoras para Radio Nacional de España, me parece, y claro, dices que yo para empezar una producción de este tipo, el presupuesto que necesito, claro, para actores, para ambientación, para horas que le tengo que echar, y eso es contenido grabado, o sea, realmente está más cerca del podcast porque está grabado, porque está enlatado, que de la radio. Sin embargo, se sigue produciendo en radio por el nivel económico que necesita. Es que, para hacer una producción, no sé si recuerdas a David Sainz, me parece que es el de lo diré, esta web serie que había famosa hace unos años, ha sacado un crowdfunding hace poco y no sé si pedía 15.000 euros para sacar una temporada de 6 capítulos. Claro, y aún así es algo muy, pero que muy ajustado. Entonces, claro, es que una producción, una ficción sonora necesita mucha preparación, y luego si lo quiero llevar en directo a un teatro. Bueno, estamos hablando de algo muy reducido de 6 capítulos. No me quiero imaginar una temporada de 20, 40, en fin. ¿Algunos podcasters o algunos podcasts que hayan pasado por aquí que nos puedas comentar, aparte de los que nos has mencionado ya? Sí, bueno, se han hecho cosas para A3 Media, no pasa nada, una pantalla, cosas de vídeo. Me gusta la actitud, bien. Hemos hecho para una serie de A3 Media, hicimos podcast de apoyo, bueno, se grabó parte de la locución de esa... del escritor, del creador de la serie, es que no recuerdo el nombre, algo de la ira. Perdón, no recuerdo el título. Hemos hecho también cosas para CaixaForum, para el portal audiovisual de CaixaForum, varios episodios de un podcast de conversaciones, de divulgación, se grabaron aquí, todas las de Madrid se grabaron en el estudio. Geopolítica Pop, la primera temporada entera y parte de la segunda. Ahora estamos haciendo podcast y video podcast sobre talento y literatura, sobre Fórmula 1, sobre emprenduría, startups, etcétera. Pues oye, yo la verdad que, como decía en la intro, cuando me surja, porque de momento me han surgido muchos trabajos de edición y de producción, pero lo que es de grabación, no sé si la gente ya se lo apañan ellos solos, no me ha surgido ningún servicio de grabación de podcast todavía con la productora, pero ya te adelanto que si alguna vez me surge alguno y la gente me dice, no, tiene que ser en Madrid, pero es que tenemos nuestra sala ocupada, digo, no os preocupéis, yo tengo un estudio ya de confianza localizado, así que por favor tened en cuenta, todos aquellos que queráis poneros en contacto con la productora EOB, en eob.es, tened en cuenta que si la grabación va a ser en Madrid y vosotros no disponéis de sitio, vais a venir a WeClick de cabeza, porque ya he encontrado mi estudio de grabación de podcast de confianza, y tenemos aquí a Tommy, que aunque él dice que no es técnico, yo creo que hace una muy buena labor de técnico. De verdad que ha sido un verdadero placer grabar estos 5 episodios por aquí, es un verdadero placer disfrutar de que alguien ya te ponga todo esto a micro puesto, de toda la infraestructura que ya tienes montada, y me apunto todo lo de los paneles porque poco a poco yo creo que te voy a ir haciendo la competencia, aunque no en mi caso lo haré en Móstoles, y de verdad un placer por la conversación y que me hayas ayudado con este capítulo. Toda la info del estudio WeClick en weclick.es, y de todas maneras, como siempre, os dejo un enlace en las notas del episodio y alguna que otra foto que iré colgando tanto en el Instagram de la productora, EOB Productora, como en mi cuenta de Twitter, @EOB. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.